Bienvenidos, amigos. Muchas veces nos encontramos en una situación en la que nuestro televisor no quiere encender, por más que presionamos el botón de encendido del control y el botón de encendido del televisor, no quiere hacer nada. Cabe mencionar también que el problema que veremos a continuación es cuando el televisor está completamente muerto. En otras palabras, no tiene ninguna luz indicadora o LED de espera o standby de encendido. En este video te guiaremos paso a paso para seguir uno de los procedimientos para encontrar la falla y quizá con un poquito de habilidad repararla. Asimismo, es muy importante saber que el siguiente procedimiento está explicado para principiantes, pero no deja de ser importante y en el mayor de los casos se resuelve el problema. Para empezar, debemos revisar lo más básico, que es verificar la electricidad del tomacorriente y el cable de poder en buen estado. Si ya revisaste eso, puedes adelantar un poco el video. Lo primero es que el tomacorriente tenga electricidad. Recuerda que debe medir 110 voltios o 220 voltios, depende del país donde te encuentres. Con un multímetro o multitester, ponemos el selector en la escala de corriente alterna. Recuerda ponerlo en una escala mayor a la que vas a medir para no dañar el multímetro. Luego, con mucho cuidado, pones las puntas dentro de la toma de corriente, no importa el orden, porque esta corriente no tiene polaridad. Luego que verificamos que haya electricidad, vamos a verificar si el cable de poder está en buen estado. Para empezar, quitamos el cable de poder del televisor y lo conectamos al toma corriente. Luego, medimos igualmente el otro extremo del cable y deberíamos tener el mismo voltaje del toma corriente que medimos anteriormente. En muchos casos, el cable está conectado dentro del televisor. Para esto tenemos que abrir el televisor o quitarle la tapa de atrás y medirlo en el conector. Recuerden, algunos televisores tienen tornillos o algunos están cerrados a presión. Debemos tener mucho cuidado con la pantalla al destapar el televisor. Luego, ya que tenemos el televisor destapado, vamos a utilizar el multitester para hacer unas mediciones de los tres componentes que generalmente se queman cuando el televisor tiene este problema que no enciende nada de nada. Por favor, recuerden tener mucho cuidado. Algo súper importante, debes medir los tres componentes, porque muchas veces se dañan los tres juntos, y si solo cambias uno, se vuelve a dañar inmediatamente el que cambiaste. Las mediciones las haremos con el cable de poder desconectado de la toma de corriente, así que si tienes el cable conectado, desconéctalo ahora. Luego, en el multímetro, movemos el selector a la escala de continuidad. Te explicamos brevemente qué es continuidad, con un ejemplo para que entiendas mejor. Por ejemplo, tenemos un cable en perfecto estado. Si ponemos las puntas del multitester en los dos extremos del cable en la escala de continuidad, el multímetro debe emitir un pitido y en la pantalla debe marcar un 1. Esto significa que hay continuidad y el cable está bien. Pero si por el contrario el cable estuviera roto, el multitester ya no emite el pitido y en la pantalla marca o L, lo que significa que la señal no llega al otro lado de la punta del multitester, porque el cable está roto y la señal se pierde. En este caso, muchos componentes electrónicos se miden con esta opción de continuidad del multitester. Algunos deben emitir el sonido y otros no deben emitir sonido. Esto implica que algunos están bien y otros están dañados. El primer componente que vamos a medir es el fusible, el cual se encuentra justo en la entrada de corriente alterna, la que viene del cable de poder. Luego ponemos las puntas en los dos extremos del fusible y este debe emitir un pitido. Si tu multitester no tiene sonido, en la pantalla te debe marcar un 1. Asimismo, cabe mencionar que el fusible siempre debe tener continuidad o emitir un pitido. Si no lo hace, ya sabemos que está dañado.
El segundo componente que vamos a medir es el puente de diodos. Este componente viene en dos versiones. Puede ser una sola pieza con 4 patitas o puede venir como 4 diodos juntos. En primer lugar, veremos cuando es una sola pieza con 4 patitas. Para medir este componente, debemos colocar las puntas en las patitas e intercambiar las combinaciones. Debemos hacer todas las combinaciones posibles y en ninguna el multitester debe emitir sonido. Si emite sonido, ya sabemos que está dañado. En segundo lugar, veremos cuando es 4 diodos juntos. En este caso, debemos medir cada diodo uno a uno, colocar las puntas del multitester en cada extremo. Asimismo, para que saber que están en buen estado, el multitester no debe emitir pitido. Si emite sonido, ya sabemos que está en mal estado y tenemos que reemplazarlo. El tercer componente que vamos a medir es el transistor MOSFET de potencia. Este componente tiene 3 patitas y en ninguna debe dar continuidad. Asimismo, debemos intercambiar las puntas entre las patitas y hacer todas las combinaciones posibles. Y en ninguna debe emitir pitido. Si lo hace, pues ya sabemos que está dañado y tenemos que cambiarlo. Además, debemos tener en cuenta que muchos de estos componentes electrónicos pueden venir en diferentes presentaciones, pero una forma de identificarlos es leyendo las letras que vienen impresas en la placa. Por ejemplo, el fusible viene representado por la letra F, el transistor viene representado por las letras QP, el puente de diodos viene representado por las letras BD. Es muy importante identificar bien los componentes porque algunos se parecen mucho. Algo muy importante, estas pruebas son básicas para estos componentes electrónicos. Hay más detalles que debemos tener en cuenta respecto a su medición, pero esto es un buen comienzo para detectar estas fallas, las cuales muchas veces se resuelven con esta simple medición. En resumen, si tu televisor no quiere encender y ya verificamos que hay electricidad y el cable de poder está en buen estado, lo primero que revisamos es el fusible. Pero recuerden que cuando el fusible se quema, casi siempre va acompañado del puente de diodos y el transistor MOSFET de potencia. Asimismo, como ya dijimos, recuerda medir todos, porque en muchas ocasiones se queman los 3 juntos. Además, recuerda que si solo cambias uno, se volverá a quemar inmediatamente. Esperamos que este contenido sea de mucha ayuda para ti. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.